Capítulo 2. Escuela. Mi escuela sostenía también como premisa fundamental la perfección. Presiento que ser la primera generación nacida en México y educada por inmigrantes judíos fundamentó la serie de lecciones de perfección que allí me inculcaron. Casi desde el primer día encontré a un amigo, José, al que le interesaba más la vida que la perfección. Él provenía de una familia pobre que se sostenía gracias a la labor periodística del padre. Este editaba el mejor periódico yiddish de la comunidad judía y su trabajo apenas le ayudaba a sostenerse, pero lo mantenía permanentemente interesado en todos los acontecimientos. José heredó este interés, lo que aunado a una memoria privilegiada y a una inteligencia vivaz, lo hacían delicioso como compañero. Jugaba fútbol como un campeón y yo lo admiraba por ello. Mi madre, sin embargo, no compartía mi opinión. Para ella José era primitivo e imperfecto, por lo que me recomendaba no estar en su compañía. Yo la desobedecía porque José era mi mejor amigo, aunque sus advertencias calaron hondo. Después de la muerte de mi madre, y también durante su enfermedad, el veto desapareció y jamás conocí amistad tan profunda como la de aquellos años en los que la imperfección reprimida de mi madre se somatizó. Yo era un niño gordo e inhábil, y José era esbelto y ágil. Estoy seguro que él me quiso más que yo a él. La mayor parte de los profesores de la escuela habían huido de los nazis, después de haber destruido sus hogares, familias, templos y comunidades. Si alguien había olvidado que era judío, Hitler se había encargado de recordárselo. En Alemania, el judío ocupaba cargos académicos e intelectuales, esforzándose por asimilarse a la cultura germana y universal, pero la terrible persecución los había convencido de que siempre serían discriminados. Por ello, más valía estar impregnados de todos los valores judíos y orgullosos de pertenecer a la estirpe israelita. Pero no solo eso, había que transmitir la lección para que no se olvidara. Era necesario que el niño judío supiera que jamás sería aceptado en la sociedad gentil. Por otro lado, el surgimiento del Estado de Israel nos hacía poseer territorio propio, por lo que en caso de un nuevo surgimiento antisemita, había una protección y un país propio en el cual guarecerse. Ambas concepciones eran cuidadosamente inculcadas en los niños de la escuela. Estudiábamos simultáneamente 4 idiomas: español, yiddish, hebreo e inglés, en un horario apretado, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y todos los años se representaba el levantamiento del gueto de Varsovia, para recordar lo que había sucedido y estimular el convencimiento de que el judío era capaz de luchar y resistir activamente y no dejarse llevar al matadero en forma pasiva. Yo tenía buena voz y me escogieron para interpretar una canción en yiddish que empezaba así: Gueto, nunca te voy a olvidar. El gigantesco auditorio de la escuela estaba a reventar y el piano comenzó a introducir la melodía, mientras yo, al frente del coro, me preparé para comenzar. Después de la primera frase me olvidé de la letra por unos segundos. Sentí que un líquido amargo y siniestro me subía a la garganta y creí que moriría. De pronto recordé el resto de la canción, la que interpreté con toda mi fuerza. Al terminar la función me fui corriendo a mi casa, que distaba 15 kilómetros de la escuela, y me encerré 2 días enteros en mi habitación, sin querer ver a nadie. Jamás acepté volver a cantar en público y el suceso quedó esculpido con fuego en mi memoria. Lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial siempre me interesó. No podía entender que un pueblo quisiera asesinar a otro y que el mundo lo hubiera permitido. Ante la personalidad de Hitler sentía emociones contradictorias y confusas. Por un lado me repugnaba y me provocaba un desprecio y odio totales. Por el otro me fascinaba y atraía, y al reconocer estas emociones me saturaba de culpa. De todos mis profesores, uno influyó poderosamente en mí.
Se llamaba Saúl. No era como los demás, ni en altura intelectual, fisonomía o trato. Vivía en un universo lleno de fantásticos y terribles recuerdos, en un cuerpo delgado y bajito. Provenía de Polonia, aunque había viajado por toda Europa. Era uno de los más grandes especialistas del idioma polaco, y su tesis de la Universidad de Varsovia había consistido en estudiar y armar un diccionario del caló polaco utilizado por los ladrones y las prostitutas de los arrabales de Varsovia. Para ello, se había disfrazado y vivido junto con los ladrones en sus escondites y refugios, tanto en sótanos ocultos como debajo de los puentes y suburbios de la capital de Polonia. En Rusia había vivido en los koljoses y aprendido a sembrar y convivir con los mujiks y campesinos de Siberia. Nos contaba su vida y aventuras tanto en clase como en las veladas que organizaba en su casa. En ellas oíamos música rusa y le preguntábamos acerca de sus aventuras. Durante la ocupación nazi, su esposa se había dedicado a cuidar a los niños del gueto, dándoles educación, comida y abrigo. Cuando los llevaron a un campo de exterminio, ella había repartido entre los infantes cápsulas de cianuro, con las cuales todos se suicidaron. Ella había cuidado de que ningún niño sobreviviera, siendo la última en aplastar el veneno entre sus dientes. Yo me preguntaba siempre dónde había estado su esposo entre tanto, y creía adivinar un sentimiento de tristeza profunda en sus ojos. Nos leía poesía yiddish y cantábamos canciones de la preguerra y del gueto. Un día nos relató una historia que a mí no me dejó dormir en paz durante semanas. En un sótano del gueto de Varsovia permanecían escondidas varias familias, entre las cuales se encontraba una mujer con un bebé de brazos. Cuando los nazis rebuscaban entre las ruinas con sus perros, todos debían callar, a riesgo de ser descubiertos y fusilados en el acto. Un día, el bebé comenzó a lloriquear durante una racia. Alguien miró a la mujer urgiéndole silenciarlo. La madre apretó al bebé entre sus pechos mientras los perros olfateaban sobre ellos. Pasaron varios minutos hasta que se alejaron. La mujer soltó a su hijo, pero éste se había asfixiado, muriendo entre sus brazos. En Siberia, Saúl hacía una investigación y en una ocasión se encontró a un anciano en una choza perdida, quien le invitó a tomar el té. El anciano le dijo que podía reconocer a cualquier judío a kilómetros de distancia, porque de las cabezas de los judíos siempre sobresalían unos cuernos. Mi confusión aumentaba a medida que oía a este extraordinario mentor. Él no estaba de acuerdo con el Estado de Israel. Pertenecía al partido judío Bund, el cual afirmaba que el judío no debía tener territorio, pues era el único ser humano verdaderamente universal. Israel, para el bundismo, representaba un atentado en contra de la abstracción y la conciencia de unidad, lo que sólo podía florecer en ausencia de territorio. Yo estaba de acuerdo con él, pero simultáneamente me revelaba sus nociones. Israel podía mantenerse universal sin perder su carácter territorial. Nos enseñaba la geografía de México y la de Israel, la que era ilustrada por profesores importados de ese país. Uno de estos profesores, la maestra Raviv, representaba la maternidad y la ternura. Cuando nos hablaba de Israel, yo me imaginaba viviendo en un kibutz y olvidaba todas las nociones bundistas de Saúl. Pero, de nuevo, cuando lo oía él, sentía que nada era comparable con el judaísmo desligado de lo concreto y territorial. Ambas nociones contradictorias florecieron en mí sin que me diera cuenta de su imposible existencia simultánea. Los lunes, a las 8 de la mañana, todos los alumnos formábamos en el patio para cantar el himno nacional mexicano y el israelí, saludando a ambas banderas en sucesión. Cuando cumplí 8 años decidí que nunca cantaría un himno nacional, y mientras mis compañeros entonaban las estrofas, yo permanecía callado y sin saludar. No podía criticar la territorialidad y al mismo tiempo alabarla.
Era una manera propia de sustraerme a la identidad nacional y a mis contradicciones. Durante esa ceremonia sucedían muchas aventuras. Un compañero, Polo, famoso por sus travesuras, aprovechaba la ocasión para asomarse por debajo de la falda de las niñas, mientras otros, como yo, lo observábamos fascinados. La perfección maternal había creado en mí la noción de que todo ser perteneciente al sexo femenino era perfecto e intocable. La conducta de Polo me parecía amorfa y primitiva, pero me excitaba, enojándome por atentar en contra de mi imagen. Él, sin embargo, no era consciente de lo que me provocaba. Durante los recreos jugábamos a las canicas debajo de las grandes palmeras que adornaban el patio de juegos. Mientras yo observaba a unos compañeros sentados en un poste, el mismo Polo se acercó por atrás y me tiró. Golpeé mi cabeza contra el piso y por unos segundos solo vi oscuridad. Me recuperé, pero nunca se lo pude perdonar. Su casa era un verdadero zoológico. Vivía cerca del Parque México en un edificio antiguo. Desde la azotea del mismo, agazapado, esperaba la llegada de su madre, y cuando ella se acercaba a la puerta de entrada, soltaba unos globos llenos de agua que la empapaban. José estaba profundamente enamorado de Silvia y soñaba en casarse con ella. Siempre hablaba de Silvia y me contaba los planes de su futura vida con ella. Yo, en cambio, no tenía gran interés por las niñas y lo oía asombrado de que pudiera pensar en esas cosas. La única niña con la que podía platicar también se llamaba Silvia, pero era totalmente distinta a la enamorada de José. Se interesaba, como yo, en el judaísmo y en las clases de Saúl. Era muy inteligente y aplicada, y yo la admiraba mucho, aunque José acostumbraba a burlarse de ella diciendo que parecía un hombre. José era muy orgulloso. En una ocasión, Benjamín, un muchacho regordete hijo de una familia mixta, dijo que el padre de José estaba loco, y eso bastó para que éste jamás le volviera a dirigir la palabra, prohibiéndole además jugar con el resto de nosotros. Los maestros de español dejaban mucho que desear, o al menos así lo veíamos. Se nos había inculcado un sentimiento de desconfianza hacia lo que no fuera judío, y en el fondo de nosotros siempre se debatía la pregunta acerca de nuestra verdadera identidad nacional. Vivíamos en México, pero casi nunca interactuábamos con muchachos mexicanos. Era tal el miedo por la asimilación y sus consecuencias, que no concebíamos vivir de otra manera más que rodeados del idioma, las costumbres y las amistades judías. Pensar en una novia no judía o en casarnos con una mexicana era totalmente vedado para nuestra conciencia. La mitad de la escuela, sin embargo, estaba dirigida por mexicanos, y uno de ellos, el profesor Alarcón, había logrado romper la barrera e introducirse a nuestras conciencias y actos. Amaba a la escuela y nos regañaba continuamente, mostrando así su compromiso y responsabilidad. De algunos maestros llegamos a burlarnos despiadadamente, pero él lo respetábamos. Yo sentía que nosotros éramos culpables de despertar un antisemitismo oculto que adivinaba en todas las miradas. Aunque la mayor parte de la población judía de México vivía en la capital, también había pequeñas colonias judías en la provincia. Un día llegó a la escuela un chico alto, delgado, extraordinariamente tímido y con la cara de un color rojo subido. Venía de Tampico y era hijo de uno de los más grandes ganaderos de la entidad. Nunca hablaba con nosotros y siempre se sentaba apartado de todos. Pero a mí me simpatizó desde el primer instante que lo vi. Yo también era muy tímido y mi constitución regordeta e introvertida captó en él una inmediata compatibilidad. Se llamaba Bernardo, y pronto nos hicimos amigos. Vivía en una gran residencia de Las Lomas, la que empecé a frecuentar. Tenía 6 hermanos y una hermana. El padre, Cícel, visitaba a su familia muy de vez en cuando porque además de su ganado, perforaba pozos de petróleo. Bernardo idolatraba a su padre y me hizo sentir lo mismo por él. Una vez me invitaron a Tampico. Conocí sus ranchos y la fortaleza de sus dueños. Cícel tenía 2 hermanos,
Uno de ellos fumaba constantemente y jamás quería salir del rancho. En una ocasión había llevado a pasear a unos sobrinos y los habían atropellado. Su culpa era inmensa, pero su bondad era mayor. Para Cecil el mayor orgullo era ver a sus hijos estudiar. Una noche yo leí una revista ayudado de una linterna eléctrica y Cecil me sorprendió. Desde ese momento me consideró su protegido y continuamente mencionaba mi ansia por estudiar, aun en las peores circunstancias. Yo lo sentí exagerado, pero aceptaba sus mimos y atenciones con gran placer. No podía creer la gran extensión de las tierras de la familia de Bernardo. En uno de los ranchos había incluso un lago, que yo me propuse conquistar, construyendo una balsa de troncos. En Tampico conocí una estirpe de inmigrantes lituano-judíos, llena de gracia y espontaneidad. Uno de ellos, Marcos, se había sostenido gracias a que recorría las rancherías vendiendo imágenes de santos cristianos. Se conocía todos sus milagros, y Bernardo y yo nos destornillábamos de risa al oírlo recitar. Se contaba una anécdota deliciosa entre Marcos y el más poderoso ganadero del estado. En una ocasión, este último había despertado aterrorizado de un sueño en el que veía morir a sus toros por una sequía terrible. Le habló por teléfono a Marcos para confesarle su angustia. Al día siguiente, Marcos le devolvió la llamada y la calma anunciándole que había soñado con lluvias abundantes para sus pastizales. El director general de la escuela era un pedagogo europeo que se llamaba Jules Gasser. Su presencia era aristocrática, de pelo cano, fornido y alto. Tenía como consigna la disciplina y la rigidez. Todos le obedecíamos porque aborrecíamos gran parte de sus medidas. Lo peor era impedirnos salir de la escuela en los recreos y a toda hora, excepto cuando los autobuses nos llevaban a casa. Un día decidimos enfrentarnos a él y nos pusimos en huelga. Salimos de los salones y nos sentamos en el patio negándonos a tomar clases. Jules Gasser no cedió y cuando nos amenazó con expulsarnos, nos venció el miedo. En el recreo grande, que duraba 20 minutos, nos dedicábamos a jugar al fútbol. Yo ocupaba la posición de defensa y tenía la debilidad de lanzar la pelota fuera del campo hacia la calle. Puesto que no se nos permitía salir, debía escalar la tapia. Aquello era un verdadero suplicio. No era ágil, y todos se burlaban de mi esfuerzo por escalar la pared. Me llamaban Grover, por mi gordura, lo que me producía un sentimiento de inferioridad. Mi maestro de geografía también le había enseñado la misma materia a mi padre, lo cual me llenaba de orgullo. La clase, sin embargo, era aburridísima. Nos teníamos que aprender de memoria todos los pueblecitos por los que pasaban carreteras principales y secundarias. Los exámenes consistían en recitarlos junto con todas las capitales y países del mundo. Una noche sentí que un mareo descomunal se apoderaba de mí después de intentar aprenderme una centena de nombres. Muchas de las pruebas eran por temas. Había una gran esfera hueca en la que se introducían números, los que servían para determinar los temas que cada alumno debía desarrollar. José y yo acostumbrábamos a estudiar juntos, y a medianoche llamábamos a Lázaro, quien tenía fama de vidente y aplicado estudiante. Él nos daba un mensaje oracular acerca del número que nos tocaría y ambos le hacíamos caso. Lo extraordinario es que casi siempre acertaba. Durante varios años frecuenté la compañía de otro Bernardo. Su padre era religioso y su madre una tirana. Muchas veces lo vi llorar desesperado meciendo su cabellera pelirroja en un acto de negación por su suerte. Platicábamos horas enteras y yo lo calmaba, notando un dejo de celos en José. Pronto, a los dos Bernardos, a José y a Lázaro, les dio por jugar a las cartas. Se escondían en un cuarto secreto de la casa, temblando cada vez que oían acercarse a la mamá de Bernardo. Yo no participaba en esos juegos. Había introyectado la actitud materna, considerándolos superficiales e imperfectos. Me sentía, sin embargo, aislado y excluido, y eso estimulaba mis tendencias introvertidas y mi timidez.
A partir de los 9 años me empecé a interesar en el sexo opuesto. Siempre tuve una tendencia mesiánica, pensando en que cualquier descubrimiento que hiciera debía enseñarlo como una gran solución para diferentes problemas. Mi madre había estimulado un gran narcisismo en mí, y yo lo expresaba sin inhibiciones, no importando en qué contenido se basara. En todas mis relaciones trataba de aparentar ser perfecto, y daba consejos e indicaciones que pronto me valieron sentirme un desconocido. Empecé a sentir que nadie me conocía de verdad y que todos aparentaban. No me daba cuenta que era un programa introyectado, ni sabía que estaba a punto de vivir un tormento que duraría 3 años, la enfermedad de mi madre. Antes, había conocido 2 enfermos graves en mi familia, mi abuelo paterno y un tío. Mi abuelo enfermó de cáncer en el estómago. Lo internaron en el viejo hospital inglés y allí me llevó mi padre a visitarlo. El cuarto era grande y de techo muy elevado. En una estrecha cama se quejaba lastimosamente. Su vientre sobresalía como una gran joroba. Sentadas lejos de la cama estaban Haye y sus hijas, calladas y siniestras como esperando que algo pasara. El cuarto olía terriblemente mal y los quejidos me obligaron a salir de allí. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo. Días más tarde recuerdo que asistí a su entierro. No sentí ninguna emoción, ni siquiera cuando el rabino de la comunidad lo alabó como un gran erudito y brillante estudioso de las escrituras. No recordaba haber recibido jamás alguna muestra de cariño de su parte. Nuestro único momento íntimo fue un día en su estudio. Un gran escritorio de madera labrada, rodeado de muebles repletos de libros y una caja fuerte e inmensa, le hacían marco, mientras me explicaba algún pasaje del Talmud. De pronto Haye empezó a regañar con voz agudísima a una de sus hijas. Miré a mi abuelo e hice un comentario jocoso en relación a las mujeres, que fue recibido con una risa de complicidad. El otro enfermo era tío Benjamín, el esposo de la hija mayor de Haye. Su enfermedad lo mantenía postrado en cama en un cuarto semioscuro que alguna vez visité. Su departamento quedaba frente al de Haye, y ambos estaban adornados con grandes relojes de pared. Tío Benjamín poseía una voz con un timbre originalísimo. Me saludó cálidamente y yo sentí que su sonrisa era honesta y profunda. Murió poco tiempo después. La historia de la familia tuvo una época de muertes y enfermedades graves. Un hijo de tío Benjamín, Moishe, también murió de cáncer. Era muy joven y lleno de vida cuando se lo detectaron en la próstata. Lo encadenaron a la cama en un hospital para evitar que huyera y lo mutilaron horriblemente. Fue demasiado tarde. El cáncer se extendió como reguero de pólvora y terminó alojándose en sus pulmones. Lo visité el día de su muerte. Respiraba trabajosamente dentro de una tienda de plástico saturada de oxígeno. No soporté verlo y salí 30 segundos del cuarto. Cuando regresé estaba muerto. Capítulo 3. Es tuya. Cuando tenía 10 años, mi madre desapareció de improviso. Al principio me sorprendió su ausencia, pero pronto seguí con mis juegos y me olvidé de ella. Algo, sin embargo, estaba pasando, que no acababa de comprender y que hacía actuar a mi familia de manera muy extraña. Nadie me explicó que mi mamá estaba muy enferma y que tras varios ataques de dolor de cabeza sostenidos e insufribles, le habían detectado un tumor cerebral. Su ausencia era debida a una operación que el neurocirujano David Duff había realizado en su cerebro extrayéndole el tumor, que resultó ser maligno. Estaba en la casa de mis primos, junto a la gran escalera en espiral que partía del recibidor de la planta baja, cuando vi entrar a Moishe sosteniendo a mi madre. Ella parecía incapaz de caminar, y cuando me fijé en su cabeza, la noté totalmente vendada y sin rastros de cabello. La visión duró escasos 2 segundos. En un impulso instintivo me sujeté a la barandilla de la escalera y observé a aquella mujer, que era, y no era mi madre, subir trabajosamente la escalera.
Lo peor que le puede suceder a alguien es ser sometido a un evento para el cual no tiene instrumentos emocionales de elaboración. Lo que me sucedió durante esos 2 segundos fue tan intenso que algo en mí dejó de funcionar. Si esa era mi madre, yo no tenía nada que ver con ella. No sentí nada y me alejé de allí en un estado de vacío y estupor neutros. Me dijeron que la habían colocado en el cuarto de la televisión y que al ver la pantalla encendida había dicho que era un foco. No lo quise oír ni acepté la confusión que me provocó escuchar aquello. No quería subir a ese cuarto, por nada del mundo, y en un acto de total negación salí a la calle a jugar. Pero los juegos no duraron mucho. A los pocos días la instalaron en su recámara de la nueva casa, junto con unos tanques de oxígeno y la presencia casi permanente de Eva y del doctor Resnikov. Su cuarto estaba amueblado estilo Luis XVI, con una cama enorme, burós labrados y un gran chiffonier de madera oscura y un espejo hasta el suelo. Las primeras semanas permaneció acostada, mientras una luz blanquecina y lechosa pasaba a través de la ventana. No se quejaba y casi no hablaba. Era extraño estar junto a ella. Parecía no existir en el mismo mundo que yo. Quizá se mantenía en un vacío neutro. Mi padre casi nunca estaba en casa. Toda su vida había jugado frontenis y ahora su afición le permitía extraer de su cuerpo toda su angustia. Yo solo lo veía ausente y nunca me cuestioné la razón. A mí me asignaron el cuidado de mi madre. Me sentaba junto a su cama y le contestaba preguntas inverosímiles que me ponían muy nervioso. Su habla era lenta y simple, y aunque mejoraba notablemente, siempre me impacientaba. Me sentía culpable cuando surgían en mí deseos de jugar. No podía dejarla sola y simultáneamente no soportaba su presencia. Mi padre me exigía atenderla, y el esfuerzo de no gritar de impaciencia incrementó esa pared oscura que había en el interior de mi mente y que se resistía a ser atravesada. No sentía compasión porque esa mujer no era mi madre y por su culpa yo había perdido mi libertad. Comencé a desear su muerte. En las noches mi imaginación armaba un anfiteatro griego, en cuyo foro representaba mi propia tragedia. Había asesinado a mi madre y lo gritaba ante el público asistente, llorando de rabia y de culpa. Al mismo tiempo inventaba remedios para curarla. Un día le sugerí al doctor Resnikov colocar ácido en contacto con el tumor para deshacerlo para siempre. Se lo dije para que me felicitara por la idea, para que me considerara inteligente y preocupado por mi madre. Él sonrió y me explicó que el problema de la técnica sería que también acabaría con las células sanas. A veces mi madre comenzaba a resollar y su respiración angustiosa me espantaba. Se le daba a oler alcohol y el doctor Resnikov venía de emergencia. Le recetaba grandes porciones de carne, la que según decía le daría energías que equivalían a una transfusión de medio litro de sangre. Mi tía Eva abandonó a su familia y prácticamente vivió en la casa. A los pocos meses mi madre dibujaba y hablaba mejor. En ocasiones mi padre la llevaba a pasear en su coche. Una tarde, mientras recorríamos la ciudad, se me ocurrió preguntar dónde estaba su cabello y por qué usaba una peluca. Su reacción me sorprendió a un grado tal que me dejó helado. Se sintió ofendida y apenada. Ella seguía siendo bella y yo la había ofendido con mi observación indiscreta. Me apenaba estar junto a ella. Cuando íbamos a una tienda y yo tenía que explicar sus preguntas a los dependientes, me sentía sofocado por la vergüenza de tener una madre tan tonta. Mi tía me contó que en un gran almacén mi madre había confundido un maniquí con una dependienta. En esa ocasión por primera vez sentí piedad y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Yo había bloqueado toda emoción en los 2 segundos de mi primera imagen de ella y nada lograba filtrarse a través de la barrera que construí, excepto esa piedad súbita y el escalofrío.
A veces le acompañaba a sus tratamientos de radiación, la espera en el hospital Dalinde, las precauciones de su traslado, las peticiones al taxista para que fuera despacio y no hiciera saltar el automóvil eran un suplicio. Ante un bache que el chofer no tuvo cuidado de evitar, yo empecé a decir que en México no se podía ni siquiera fabricar un tornillo en buen estado. Eva me hizo callar, asustada, y me dijo en voz baja que tuviera cuidado de lo que decía en frente de un mexicano. Mi madre no veía bien ni oía con claridad. Cuando íbamos al cine yo me tenía que sentar a su lado para explicarle lo que sucedía en la pantalla. Yo odiaba hacer aquello y soportaba mi impaciencia mordiéndome los labios y rogando no oír una pregunta más. Todo se me ocultaba y todo se me exigía. Muchos años después me enteré que a la mitad de su recuperación mi madre había quedado embarazada de una niña, pero que las radiaciones la habían matado y tuvieron que extraérsela mediante una operación. A mi padre empezó a hacerle insuficiente la catarsis que le ofrecía el frontenis, y su mal humor lo manifestaba ante sus hijos, quienes le temíamos cada día más. Comer a su lado significaba no poder decir una palabra o hacer un ruido, por temor a verlo explotar en contra nuestra. Él, en cambio, masticaba con la boca abierta y se permitía todos los abusos. Él estaba seguro que Dios había muerto y que su lugar había sido ocupado por el diablo. Una noche me preguntó si yo había pensado en la posibilidad de que mi madre pudiera morir. Me lo dijo como reclamo por mi falta de atención hacia ella, y para hacerme tener conciencia de mis responsabilidades como hijo. A pesar de haberlo deseado y pasarme las noches representando mi personal tragedia griega, sus palabras me horrorizaron. Por supuesto, que nunca había pensado seriamente en esa posibilidad. El incidente acrecentó una sensación de culpa que no me abandonaría nunca. Cuando podía, armaba avioncitos de madera de balsa y con unos ahorros fui capaz de comprarme un diminuto motor de gasolina. Enfrente de mi casa vivía Alfredo y juntos salíamos a volar nuestros aviones al campo Marte. También me regalaron una gata, la que pronto tuvo gatitos. Su nacimiento me tomó desprevenido. Una madrugada oí ruidos extraños dentro del retrete. Llamé a mis hermanos y juntos fuimos testigos del nacimiento. Pronto la azotea de la casa se llenó de maullidos. Un socio de mi padre me regaló una cachorra de pastor alemán. Se llamaba Sabrina y se convirtió en mi mejor compañera y amiga. Salíamos a correr juntos y su tremenda fuerza me arrastraba por los parques y avenidas, sobre todo cuando perseguía a un gato. En una ocasión saludó a mi madre demasiado bruscamente y la hizo caer. Una semana después, al regresar de la escuela, Petra me informó que Sabrina había muerto y que habían depositado su cuerpo en el carro de la basura. Tenía 12 años y medio cuando empecé a prepararme para mimar mi tivá. Trajeron a un profesor a la casa, quien me enseñó a cantar las palabras de la Biblia, leyendo las notaciones musicales inscritas en el texto. Las palabras en hebreo no se escriben con vocales y junto a cada consonante hay un pequeño signo que indica el tono y la melodía con la que deben ser cantadas. También me preparó un discurso en yiddish, que debía aprenderme de memoria, a fin de recitarlo a la hora de la comida, después de la ceremonia religiosa. En la sinagoga de las calles de Montes de Oca leí la Torá, mientras mi madre me observaba sentada en la galería superior, llorando de emoción. Se había recuperado notablemente y pudo asistir al acto vestida con un cuello de piel de astracán. Al recitar el discurso me olvidé de la mitad, pero nadie lo notó. Mi madre me abrazó y felicitó y yo sentí que quizás nunca moriría y que la advertencia de mi padre no era real. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó a deteriorarse. Cada día que pasaba se ponía peor, hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos,
en la cual pasó sus últimos días. Dormía en la cama de mi abuela y yo decidí acompañarla. Durante días me acosté a su lado sin levantarme. La abrazaba y trataba de pedirle perdón. Yo había deseado su muerte y la había odiado por hacerme su prisionero, y ahora, sin que nadie me lo pidiera, decidí no separarme un segundo de su lado. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron, tapándole la cabeza con una sábana, mientras la transportaban en una camilla. No la volví a ver. Me llevaron a mi casa, en la cual jugaba con mis hermanos, cuando oí que llegaban visitas. Algunas de ellas eran viejas amigas de mi madre, que nunca la habían venido a visitar durante su enfermedad. Alcancé a oír unos sollozos y adiviné que mi madre había muerto. Sentía que no debía demostrar que lo sabía, y seguí jugando. Nadie vino a decirme nada. Solamente el ave, un tío paterno, se acercó a mí y me acarició la cabeza. Me sentí enojado con la hipocresía. Seguí oyendo los lamentos de las visitas y sabiendo que nunca habían venido a ver a mi madre. Mi indignación, sin embargo, no se la comuniqué a nadie. Sentí que los adultos eran muy tontos si creían que yo no sabía todo lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente mi padre nos despertó muy temprano y nos dijo que debíamos ir al panteón. Mis hermanos comenzaron a jugar y yo los reprendí diciéndoles que su mamá había muerto y que era indebido que se divirtieran. Era una farsa y yo lo sabía. En realidad no me importaba que jugaran o no. Al llegar al panteón Balbina, una amiga de mi madre me abrazó y lloré sin poderme contener. Fue un llanto verdadero que surgió de una fuente desconocida. Me preguntó si quería ver el cadáver y yo me aparté de ella horrorizado. Por supuesto que no quería verlo. Un rabino me rasgó la camisa y me hizo lanzar una pequeña piedra al ataúd depositado en el fondo de la tumba. Después la cubrieron con tierra y nos retiramos. En la noche mi padre nos invitó al cine, a mí y a mis hermanos. Le respondí indignado que eso era indecente, aunque también era una farsa de mi parte. En realidad no sentía ninguna emoción, excepto culpabilidad y necesidad de aparentar una tristeza que no sentía.